Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación del día de hoy de su programa Puntos de Vista. Tenemos para todos ustedes una interesante entrevista con Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, FNP. Vamos a estar mirando lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Yo quiero llevar hoy un saludo muy especial a la esposa de nuestro director Nelson Cava, Raquel de Morici de Cava, con motivo de su cumpleaños. Muchas felicidades para Raquelita, una persona de mis afectos. Yo los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Nos vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Para mí es un placer compartir con todos ustedes una entrevista con Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista FNP. ¿Cómo estás, Pelegrín? Hace mucho tiempo que no venías. Muy contento de encontrarme aquí Así en es. compañía, en Puntos de Vista. Muchas gracias, Dania, por la invitación. Un saludo a Nelson Cava. Así es. Sí, Director histórico de la Televisión Nacional. Histórico, sí, a su señora esposa que está de cumpleaños. Estamos de fiesta, Sí, los Cavas hoy. Claro. Para mí un placer. Y un saludo al público. Y un saludo a tu papá, don Vincho Castillo. Se lo daré. Tú sabes que era una de las debilidades de mi madre, doña Pía Rodríguez. Sí, yo lo sé. Y él le tenía un afecto también muy especial. Yo lo sé. Así que bien, pues vamos a entrar en materia. Yo quisiera saber qué visión de país tiene en este momento Pelegrín Castillo. ¿Cómo estás viendo que vamos? Mira, Dania, ayer tuve oportunidad de intervenir en un evento que organizó el Foro Permanente de Partidos Políticos, OPREDON, con una exposición evaluando el sistema político, no el sistema de partido ni electoral, sino el sistema político. Y tuve que resumirla porque me tocaba el último turno y la verdad es que prometí ampliarla para una exposición aparte. Y ahí hice unas reflexiones que la puedo compartir ahora. Yo creo que las clases dirigentes del país, especialmente la clase política, tiene que tomar conciencia de algunos elementos, algunas dimensiones de los retos que vamos a enfrentar. Hay realidades que se están dando y nosotros tenemos la tendencia histórica, como decía nuestro amigo Federico Enríquez Grateró, a hacer política mirándonos el ombligo. Cuando tú analizas la historia de República Dominicana, te das cuenta de que es una historia profundamente marcada por los acontecimientos exteriores, lo que pasa en el entorno mundial, continental, regional, insular, repercute aquí. Y por lo común, si tomas la historia, la clase política, los que fungen como dirigentes del país, y en general las clases dirigentes, no tienen plena conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor y lo que puede impactar en la realidad nuestra. Por eso decía Federico esa frase tan gráfica y tan certera: hacemos política mirándonos el ombligo. Y la verdad es que eso es un elemento fundamental que tenemos que tener presente, porque ahora mismo en el mundo se está desarrollando una guerra mundial híbrida. Viene caminando hace tiempo. ¿Cómo así? Explica lo que quiere decir guerra mundial híbrida. Mira,
Esta es una guerra de cuarta generación. Normalmente cuando uno habla de guerra, cree que la guerra es la que se despliega en campos de batalla con armas convencionales o con armas sofisticadas, pero siempre ya como un escenario extremo. Así es. Influido por experiencias históricas, especialmente del sentido de la guerra que tienen los asiáticos, el concepto de guerra se transformó. Y cuando hablamos de guerra de cuarta generación, nos referimos a una guerra híbrida donde se emplean muchos elementos y donde puede que no haya hasta la sensación de que hay una guerra, pero se está en guerra. Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos tiene tanto interés en que el 5G de las comunicaciones, el 6G de las comunicaciones no pase a control chino? La razón principal de esa objeción de Estados Unidos y de países europeos es que ya con el dominio del 5G y el 6G, tú puedes hacer la guerra de las cosas, porque a distancia tú puedes poner las cosas, un vehículo, un tren, un avión, un sistema de comunicación, lo puedes poner a causar daños. Eso es una expresión alta de la última etapa de la guerra híbrida. Pero en general es híbrida porque combina las acciones diplomáticas, las acciones económicas, las acciones culturales con las acciones militares o demostraciones de fuerza, de dominio, que no llegan a que los cañones se disparen, pero demuestran la superioridad en un campo. Entonces, en esa guerra estamos. Yo te diría, para mí propiamente empezó con la gran recesión en Estados Unidos y el rescate que tuvo que hacer China y Asia para que la economía global no se hundiera. A partir de ahí la conclusión fue, vamos a cambiar el orden internacional porque no podemos seguir con este esquema que nos está llevando a una crisis. Y empezó la línea Xi Jinping a manifestarse. Cambió drásticamente la doctrina china y China empezó a retar la hegemonía norteamericana en el mundo, pero no lo hizo solo. Ya con la crisis del 2008, los BRICS, que eran una categoría de análisis de Lehman Brothers, se convirtieron en un grupo real, operativo de países que se reunieron y que empezaron a trazar estrategias comunes. Ahí está la competencia en el plano económico. Y empezó esa lucha que se despliega en muchos escenarios. Fíjate que ahora, últimamente, el escenario mayor que involucra a los actores principales es el Ártico. Todo el mundo se quedó sorprendido cuando Donald Trump habló ¡Groenlandia! Bueno, pero ¿por qué Groenlandia? Bueno, porque los rusos anunciaron que para el 2027 iban a abrir una ruta ártica que iba a colocar mercancías de Shanghái a Rotterdam con 11 días menos en la circulación marítima, y que ellos garantizaban el flujo por esa ruta porque tienen una flota de rompehielos nucleares. Entonces ya
el interés de las grandes potencias se está desplazando hacia el Ártico. Que se está derritiendo, lamentablemente para el mundo. Bueno, se está derritiendo, no, pero ese es un proceso histórico. El cambio climático siempre ha existido. La Tierra ha tenido periodos distintos. Entonces, ¿qué te quería decir? Mira, estamos en guerra híbrida, estamos en proceso de desglobalización. Estamos en crisis disruptiva en todo el continente. Acabamos de ver lo que acaba de pasar entre Estados Unidos y Colombia. Ajá. Y tenemos ahí al lado un problema que no es cualquier problema, es un Estado fallido y descartado. Por eso la importancia de que nosotros nos demos cuenta primero de que el momento que estamos viviendo es un momento extraordinario y que todo eso puede poner en peligro la nación. ¿Estamos conscientes de eso? Yo te diría que la mayoría de los actores de dirección del país no están conscientes. Y si están conscientes, no se atreven a actuar en consecuencia como tiene que actuarse. Bien, te propongo una pausa y volvemos en un instante, no se vayan. Nos acompaña en el día de hoy Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Yo quisiera que analizáramos en este momento con Pelegrín la situación haitiana, que presenta situaciones muy importantes y difíciles para el pueblo dominicano. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo veo que ahí está nuestro mayor reto, porque cada país puede mirar el orden global, pero tiene que ocuparse de lo que está pasando en su entorno inmediato. Y en el ámbito insular, nosotros tenemos el mayor de los peligros, que al mismo tiempo es el problema más antiguo, el desafío más antiguo que tiene el continente. Desde que nació Haití, Haití fue para toda la región, para el continente, por muchas razones, un fenómeno complejo, difícil de entender, y la opción fue aislarlo. ¿Qué tenemos ahora mismo? Bueno, yo creo que nadie discute que es un Estado fallido. Ya eso está fuera de discusión. Lo entendemos, ya. Pero lo que a mí me preocupa particularmente es que es un Estado descartado. 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 ¿Eso qué quiere decir? Que lo han desahuciado, que consideran que es un país en el que no hay nada que hacer para que se levante, se recupere y tenga una perspectiva de futuro. Y eso es para nosotros muy grave. ¿Cuál es el peligro? Que se vuelva a insistir en la idea de que nosotros podemos jugar un rol de administradores de la crisis haitiana. El presidente Abinader había cambiado el enfoque de política exterior que venía gestándose de mediados de los 80, que era un poco el de Estado, un poco no, abiertamente el de jugar el rol de Estado pivote, Estado tapón de esa crisis, administrar las crisis haitianas en el territorio dominicano para que el territorio dominicano fuera el buffering, la zona de amortiguamiento de esa crisis. Con los últimos eventos, yo diría a partir del 2017, fue notorio, fue evidente de que el esquema que se había montado, que lo habían montado los Estados Unidos, los organismos internacionales, el Core Group, ese esquema que involucraba a las élites de aquí con las élites de Haití, eso fracasó. Y la muerte de Moïse creo que fue el acontecimiento que demostró que ese esquema ni ayudaba a Haití a salir a camino y nos desestabiliza a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un reto. El presidente Abinader cambió la política exterior, el discurso está cambiado radicalmente. Cuando él dijo, no hay solución dominicana al problema haitiano, no habrá solución dominicana al problema haitiano. República Dominicana aspira,
quiere, reclama que se haga un esfuerzo de estabilización, reconstrucción, rescate de Haití en Haití por parte de la comunidad hemisférica, por parte de todos los actores concernidos, un esfuerzo de corresponsabilidad que es lo justo. Yo creo que emprendió un camino correcto. Ahora, ¿cuál es el problema en política internacional? Que yo se lo he dicho públicamente y en privado al presidente Abinader. Podemos cambiar el discurso, pero si en los hechos mandamos las señales contrarias, eso se revierte contra nosotros porque consideran que no somos un actor serio o un actor coherente o un actor consistente y que en el fondo lo que queremos es seguir administrando la crisis haitiana. Las élites dominicanas, políticas, empresariales, intelectuales, sindicales, religiosas, pero particularmente el alto empresariado, en realidad a lo largo de las décadas ha negociado sus intereses con los poderes internacionales, usando Haití y las crisis haitianas como una carta de negociación. Eso no funciona. Tenemos la oportunidad de salirnos de la trampa ahora, en esta coyuntura. Pero eso va a requerir un cambio muy profundo. Ya el presidente Abinader tiene el mérito de haber convocado un pacto nacional para política de Estado frente a esta crisis, pero el mejor pacto es el que se cumple. Eso se firmó en octubre del año pasado, después de meses de discusión. Ahí yo te diría que las grandes líneas de una política de Estado para defender a la República Dominicana y para procurar la solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Lamentablemente, no se ha podido poner en ejecución. Y una de las razones es que en su partido y en su gobierno hay muchos actores que no están del todo identificados con esa posición o que son abiertamente contrarios. Son gente que se comprometió con un esquema anterior y eso está poniendo en peligro la credibilidad del gobierno. En el interín se habla de la necesidad de un plan de regularización de haitianos. ¿Qué tú planteas sobre eso? Eso es la aspiración de sectores muy atrasados, sectores que no terminan de entender que no es un problema de migración. Si fuera un problema de migración, yo te diría, bueno, problemas de migración hemos tenido y los resolvemos, pero es un problema internacional, es un problema de seguridad, es un problema existencial. Porque si seguimos mandando las señales de que sí hay solución dominicana al problema haitiano, y esa sería una señal, entonces... por ejemplo, las escuelas están llenas de niños haitianos, los hospitales... El gobierno sabe que el Servicio Nacional de Salud, todas las plantas hospitalarias del país están desbordadas. Los presupuestos públicos están siendo capturados por esa población que está llegando, que la están trayendo, porque no es... Hay una organización nacional e internacional que organiza ese proceso. Porque ahí hay un plan de alta inteligencia. Hay mucha gente en el gobierno que dice, no, el problema es que no hay plan. Lo que es preocupante es que no hay plan. No, hay plan. El plan es que la crisis se resuelva aquí. Yeah. Ahora, si nosotros no estamos claros en eso y seguimos sin darle la respuesta adecuada y sin unirnos internamente, porque como digo una cosa, digo la otra. El presidente cumplió convocando, lo firmó. Ahora, una buena parte de los actores de oposición, porque se podía entender erróneamente, un cálculo completamente torpe, porque se podía entender como un error político, empezaron a sacarle el cuerpo a ese acuerdo. Entonces, yo te diría, Dania, mira, si no nos comportamos como Estado, nos van a tratar peor que una colonia.
Me queda un minuto, Pelegrín, y quisiera que no se nos fuera sin hablar de la presencia inminente de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, aquí en República Dominicana dentro de unos días. Mira, Marco Rubio, cuando era senador, nos hizo un gran servicio a los dominicanos, porque siendo presidente del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano, ahí se conocen muchas cosas. Él dijo, en la administración Biden hay un plan peligroso de trasladar 3 millones de haitianos a República Dominicana en un momento, usó la palabra, en un momento. Y mencionó a sectores radicales del Partido Demócrata y de la comunidad internacional, entre ellos Amnistía Internacional. Eso fue un servicio importante, una voz de alerta, que así como le agradecemos al senador Charles Sommer haber frustrado el proyecto de anexión con su intervención en el Senado norteamericano en 1870, bueno, nosotros vamos a tener que reconocer que Marco Rubio con esa denuncia nos hizo un gran servicio, porque mucha gente que tenía confusión ha terminado de darse cuenta de que hay planes, de que se está trabajando, y a nosotros nos lo dijeron en Washington, cuando yo fui en la misión dominicana, nos lo dijeron. No esperen de la administración Biden. Ahora, ¿qué pasa? Esas fuerzas que siguen operando en Haití, en Washington, también están en Sudamérica. Entonces, por diferentes vías, están interesados en eso. Y lo más peligroso, Daniel, lo digo para cerrar, es que hay fuerzas en Haití que están dominando ya el Consejo de Transición Presidencial, que han empezado a girar hacia el ALBA TCP, que es la organización que agrupa a todas las fuerzas radicales, y están planteando un giro en la política haitiana. Obviamente, ese giro va a ser contrario a los intereses dominicanos, porque esos grupos entienden que el gobierno de Luis Abinader es el instrumento de los poderes internacionales para mantener a Haití en una situación de fracaso, de desestabilización. Bien, pues con estas palabras concluimos esta interesantísima participación de Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, aquí en nuestro programa Puntos de Vista. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.